El Parque Provincial Presidente Perón está ubicado en la falda occidental de la Sierra Comechingones, dentro de los departamentos Junín y Chacabuco, comprendida en los siguientes límites: al norte, con el arroyo Piedra Blanca; al sur, con el arroyo Los Papagayos; al este, con la provincia de Córdoba; y al oeste, con el camino de turismo de Piedra Blanca hasta Los Molles, en el departamento Junín, y desde allí a la ruta provincial número 1 hasta el arroyo Los Papagayos, en el departamento Chacabuco. El área que abarca el parque es tan grande como diversa, donde se ven involucradas muchas localidades con características específicas en su flora y su fauna. Dentro de su perímetro se encuentran las localidades de Piedra Blanca, Merlo, Cerro de Oro, Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Dique Piscuyaco, Villa Larca y Papagayos, compuesta por ríos y arroyos que conforman su belleza. En la región se están llevando adelante muchas líneas de investigación que nos permiten conocer las características que posee esta zona de reserva natural. La avifauna es un reconocido componente de nuestro patrimonio, utilizado desde hace un tiempo para la valoración ambiental. Además de enriquecer las manifestaciones culturales,
a través de saberes y artes de los pobladores que en ella se inspiran. La zona del Parque Presidente Perón es un lugar espectacular para observar aves, ya que tenemos distintas altimetrías. Una vez que vamos ascendiendo a la montaña, encontramos diversas aves que no están en la parte baja, en donde podemos encontrar aves endémicas como la remolinera serrana, la remolinera chocolate, el espartillero serrano, que solamente están habitando en la zona alta de la sierra y en esta parte de las sierras centrales de Argentina. Nuestra diversidad que tenemos en esta zona es muy grande. Estamos registrando alrededor de las 250 especies. En la provincia de San Luis llegamos casi a 330, pero casi se repiten muchas. Nos faltan las acuáticas, la zona de Villa de Merlo y en especial del Parque Presidente Perón no tenemos agua, entonces encontramos algunos patos arriba en los lagos, en los arroyos, más que en los lagos. Hay un lago, pero en los arroyos encontramos algún pato barcino, alguna que otra gallareta, pero muy poquito. Toda esta zona es una zona con una alta riqueza de especies de aves. Tengamos en cuenta que en Argentina hay aproximadamente unas 1000 especies y en toda esta región se han documentado más o menos unas 250, 240 especies, lo cual es un número realmente interesante, es casi un cuarto de lo que se encuentra en el país. Muchas de esas especies son residentes, es decir, permanecen todo el año aquí, y después tenemos dos tipos de migradores. Migradores que aparecen aquí en otoño-invierno, porque muchos de ellos habitan normalmente en la Patagonia, y otro grupo importante que vienen desde el norte de la Argentina o que vienen desde Estados Unidos, desde Centroamérica, y que pasan la primavera y el verano aquí. Muchas de esas especies son interesantes porque no se encuentran en otras zonas de la Argentina o son escasas, y una de las características que tiene toda esta región es tener un monte de muy buena calidad, lo cual permite a estas aves poder alimentarse y poder nidificar. Tenemos que tener en cuenta algo que es el hecho de que el monte alimenta a las aves y al mismo tiempo las aves alimentan al monte. O sea, este monte es posible en gran medida gracias a la interacción que tienen con las aves, en lo que hace a dispersión, en lo que hace también a alimentarse de insectos que afectan en muchos casos al monte. Podemos tomar un dato interesante, el hecho de que un carpintero solo, un individuo, durante todo el año puede alimentarse de 800 larvas de taladro, lo cual redunda en una mejor sanidad por parte de los árboles que están en este monte. Sabemos que generalmente los estudios de calidad de ambiente se hacen a través de indicadores de percepción que tiene la gente, ¿no? Cómo la gente ve el ambiente, si está conforme o disconforme. Pero por otro lado, lo que hacemos nosotros con las aves es que tomamos datos de las aves y ellas nos indican cómo está el ambiente. Es al revés, ¿no? Desde la naturaleza, en este caso las comunidades de aves, nos van a indicar a nosotros las personas si el ambiente está en buena calidad o si se está degradando. Si yo voy modificando el ambiente, voy a ver que algunas especies se adaptan y se multiplican, mientras que otras, muchas otras, empiezan a desaparecer. Eso en su conjunto le da identidad al lugar donde estamos, ¿no? Por ejemplo, si la gente visita la Villa de Merlo, la visita también por las aves que se encuentran. El estudio de las aves locales y aves que migran al lugar para hacer frente a la profunda deforestación de los bosques permite hacer un censo, conocer las características de cada especie y a la vez el cuidado que se debe tener para con las mismas. La producción de plantas aromáticas es utilizada principalmente por sus cualidades organolépticas y sus propiedades terapéuticas, que hacen que su uso tradicional en la medicina popular se haya extendido a otras industrias como la alimentaria, la cosmética y la industria farmacéutica.
La producción de estas hierbas está dentro de un contexto social y económico que fomenta el cultivo y recolección de hierbas aromáticas locales, donde se busca ordenar la producción para poder hacer frente a la demanda, pero también se busca cuidar la tierra de donde se extraen. Se calcula que la segunda razón, entre la primera y segunda razón, obviamente después del cambio climático, como digamos, razones por las cuales está existiendo una extinción masiva de especies o de biodiversidad, una de esas razones son la presencia de plantas exóticas invasoras. Es decir, son plantas que no son naturales de las regiones, que se adaptan a esas ecorregiones y que por su forma de crecimiento y de colonización del espacio lo que hacen es alterar la dinámica natural de otras especies. Entonces uno lo que puede ver en el terreno es áreas donde debería encontrar alrededor de 100 especies, por decir un número, uno encuentra 2 o 3. Es decir, una disminución de biodiversidad muy grande, muy agresiva, y que en lo que tiene que ver con las sierras, digamos, con el sistema de sierras pampeanas, y particularmente aquí en la Sierra de los Comechingones y las sierras grandes, como se lo conoce en Córdoba, debe ser el principal problema de extinción de especies o de disminución de diversidad de la región. Una de las actividades que más en el mundo, ¿no?, que más introduce especies exóticas con estas características es la jardinería. Entonces nosotros, desde una mirada, obviamente por pertenecer a una carrera que es la Tecnicatura en Producción en Parques, Jardines y Floricultura, encaramos una línea de investigación que tenía que ver con los cercos vivos. ¿Por qué? Porque digamos, en un estudio preliminar que hicimos de exploración, básicamente lo que comprobamos es que la mayor parte de las especies que se usan para cerco o para arbolado son especies de estas características. Los cercos vivos son utilizados en el manejo paisajístico en ambientes urbanos y suburbanos de todo el mundo. La selección de las especies utilizadas responde generalmente a las necesidades estéticas o de generación de barreras físicas que delimiten las propiedades entre vecinos. Estas especies se eligen por su densidad y persistencia de follaje, velocidad de crecimiento, espinas y la estética que posee con frutos o flores, entre otras características. Sin embargo, se han descubierto especies exóticas invasoras entre las preferidas para realizar los cercos vivos, donde se considera de un alto riesgo ambiental el cultivo y la implantación de las mismas. Cuando yo era chiquita, la zarzamora ya estaba en Villa Elena, pero era muy poquito. Cuando yo volví, después de 25 años, había mucha más. O sea, cuando yo tenía 8 años más o menos, había un sitio, o sea, un terreno con una casa, donde el dueño había traído la zarzamora desde Buenos Aires, que su padre a su vez la había traído de España, y la había puesto alrededor de su estancia, y le sirvió para evitar que los animales se metan y invadan la casa. Entonces, como en ese tiempo había muchos animales sueltos por acá, él puso atrás de su casa, todo en el terreno, la zarzamora. Y bueno, los pajaritos hicieron el resto. O sea, en 60 años se ha convertido en un desastre ecológico esto de la zarzamora. El turista viene a buscar ocio, paz, tranquilidad. El turista no es consciente por ahí de lo que está impactando. Yo creo que tiene más implicancia la persona que está desarrollando el atractivo. Esa es la persona que debe tener mayor formación en este caso. Porque, por ejemplo,
Un atractivo como puede llegar a ser un restaurante sobre un corredor biológico tiene que construirse bajo ciertas normas acordes a un desarrollo sustentable de ese destino. En muchos casos de los corredores biológicos y de los atractivos que nosotros fuimos analizando, esto no ocurre. Prevalece el aspecto económico por encima del aspecto ambiental o de la biodiversidad, o el cuidado de la biodiversidad. La actividad turística en la región comenzó en la década del 30, a pesar de la dificultad que tenían los turistas de acercarse, debido a la falta de caminos aptos. El turismo siguió incrementándose haciendo frente a la falta de infraestructura adecuada, y es en la década del 50 que se desarrolla con más auge. La actividad turística comienza fundamentalmente en Merlo, ¿no? Si hablamos de todo este corredor, hoy un corredor turístico llamado Comechingones, calificado así por el Ministerio de Turismo de la Nación, también por el Plan Maestro de Turismo de la provincia de San Luis, comienza su actividad turística en la década del 30, pero estamos hablando de una época en donde el turismo no era un fenómeno masivo, sino más bien la aristocracia, la clase media acomodada, eran los pocos que podían viajar. En ese entonces los medios de transporte eran otra cosa, era mucho más difícil llegar, el sistema, digamos, de accesibilidad, de carreteras, estamos hablando de caminos de ripio en no muy buen estado, con lo cual era realmente limitada la cantidad de gente que venía. En la década del 50, por ejemplo, podemos observar algunas promociones ya concretas a través de agencias de viajes en Buenos Aires y en otras ciudades importantes del país, donde a Merlo se la calificaba de la Suiza argentina, y esa era un poco la idea, ¿no?, que querían lograr transmitir para atraer segmentos de turismo de alto poder adquisitivo. Pero en la década del 80 es cuando comienza, o fines de los 70, cuando comienza a consolidarse Merlo como destino turístico, comienzan a crecer su oferta de alojamiento, de gastronomía, guías, agencias de viajes, excursiones, que es un fenómeno que no ha terminado hasta el día de hoy, sigue constantemente creciendo. El corredor turístico, más digamos que es el eje vertebral del Parque Presidente Perón, sobre la Ruta 1, con todas estas localidades, donde Merlo es la localidad turísticamente más desarrollada y más importante, entiendo que deberían establecer algún tipo de vinculación un poco más estrecha entre ellos, comenzar a trabajar en conjunto para definir, digamos, hasta dónde queremos crecer. El recurso natural más importante que posee el parque es el agua, siendo una preocupación constante por parte de las autoridades de los diferentes municipios. El uso más apropiado de un corredor biológico está directamente relacionado con el concepto de gestión territorial en los destinos turísticos, donde se encuentra el desafío de conciliar la conservación y desarrollo en los espacios naturales frágiles y que están siendo impactados de manera creciente por el turismo. La primera tarea que se nos cruzó para Acción Ciudadana, ni bien recibida la personería, tomamos contacto con que justamente el predio que está frente a nuestro emprendimiento, que está dentro del Parque Presidente Perón, con una restricción de fraccionamiento de 1,5 hectáreas, estaba siendo loteado. Eran 82 lotes de entre 2.000 metros, 2.300 metros. Sabemos lo que pasa cuando se lotea, no se mantiene ese tamaño de lote, sino que se lo fomenta desde las inmobiliarias para la venta, es decir, acá podés poner 4 cabañas, 5 cabañas. Entonces
vimos un desastre ecológico en este lugar, en plena reserva, la zona de amortiguación del Parque Presidente Perón. Empezamos a ver que había un montón de falencias, que ese reconocido por medio ambiente que no podría haber sido aprobado, no tenía aprobación de agua, no tenía riesgo hídrico, no había sido, realizado el proyecto fuera de los límites que daban las excepciones, porque hubo un momento en el que la legislación dijo, bueno, desde todo lo que se aprobó antes queda dentro de las excepciones, pero eso eran 2 o 3, eran muy pocas. Y bueno, un montón de situaciones, de las que más graves nos parecen por ahí, es bueno, la degradación, el no respeto a los límites, ¿no? De 1,5 hectáreas, de achicar los predios, de hacer algo degradando el lugar inevitablemente, porque es imposible no hacerlo, ¿no? Porque cada persona que viene de afuera con la mejor de las buenas voluntades quiere su pileta de natación, porque este clima es seco y se necesita, hay que movilizarse, necesita 1 o 2 autos la familia y necesita servicios que acá no hay, entonces empieza todo a degradarse de una manera espantosa. Las investigaciones que se están llevando adelante en esta región permiten conocer la realidad del Parque Provincial. Es necesario tomar conciencia sobre lo que se ha hecho hasta ahora en nombre del crecimiento comercial y demográfico, y entender que el cuidado de la tierra y sus recursos nos involucra a nosotros y a futuras generaciones. Nosotros concluimos que bueno, los arroyos que cruzan a la villa de Merlo son fundamentales para el desarrollo turístico de la villa. Sin embargo, es necesario rever la aplicación de las distintas normativas, justamente porque la villa de Merlo está ubicado dentro de lo que es el Parque Provincial Presidente Perón. Eso hace que no se pueda actuar sobre los recursos naturales libremente, sino que debemos actuar a partir de una reglamentación en vistas a que si nosotros no desarrollamos un turismo sustentable, nuestros recursos van a ir siendo cada vez más afectados y vamos a ir en contra de lo que es el desarrollo para esta localidad de Merlo. Volviendo un poco a las aves, como hablábamos antes, las comunidades de aves de la zona no están tan ligadas al agua, porque no es una zona que tenga mucha agua, ¿no? Las especies acuáticas son escasas. Pero todo el bosque nativo, que digamos que queda bastante poco, este valle es uno de los lugares mejor conservados del país, se podría decir, necesitan que cierto régimen de aguas naturales, ¿no? Para poder, el bosque, como decía antes, funciona como una esponja, y eso también va a llevar a que si está el bosque se recuperen los cursos de agua. El avance de los loteos lo que puede llegar a hacer es, si no está el bosque como su estructura sana, digamos, me acelera la erosión del suelo. Como decía, en una pendiente el suelo es más propenso a irse, tampoco son suelos muy consolidados, sino que fácilmente se erosionan. Y por otro lado, que no se recarguen las napas, ¿no? El agua subterránea no se recargue. ¿Por qué? Porque al no tener toda esa esponja verde, el agua no infiltra en el terreno con tanta facilidad. Tiene que caer muy lentamente el agua a través de toda esa amortiguación que le da el bosque para poder infiltrar dentro del terreno y así cargar las napas, ¿no? En este caso ahora lo que vemos es que después de lluvias grandes, por ejemplo mismo en zonas de la villa de Merlo, vemos mucha arena, mucha tierra que baja desde la sierra por erosión de este proceso que estamos teniendo.
El turismo es una fuente de ingreso para las localidades que pertenecen al parque y permite la generación de puestos de trabajo y lugares de esparcimiento para toda la familia. Sin embargo, no debemos perder de vista que el Parque Provincial Presidente Perón es un área protegida y, como tal, se deben plantear acciones reales que permitan el cuidado de esta naturaleza en tensión.